tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días, amados oyentes de Radio Renacer España. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional, a este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es útil para toda buena obra. Usted y yo necesitamos de la palabra de Dios cada día para levantarnos, para fortalecernos, para llenarnos de vida y de muchas fuerzas en todos los niveles. Bueno, venimos estudiando acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que son las leyes de santificación. Estamos sintonizados ahí en el libro de Levítico. Yo les invito a que abramos la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Levítico, en el capítulo 13. Vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 13 del libro de Levítico. Esta vez vamos al capítulo 13. Hemos venido estudiando una serie de normas, una serie de leyes que Dios va poniendo para la santificación, para la consagración. Recuerde que el tema principal de Levítico es la santidad. El tema principal de Levítico es la santidad. Entonces vimos en capítulos anteriores cómo Dios mandaba que habían unos animales que se debían comer y otros que no se debían comer. También miramos el pecado de Nadab y Abiú, de cómo estos sacerdotes pues de alguna manera entraron mal y de cualquier manera al santuario, entraron en pecado, no entraron limpios y cómo perecieron delante de Dios. Y esto nos deja una gran lección de que no podemos entrar de cualquier manera a la presencia del Padre. Había unas leyes muy estrictas de santificación, de limpieza, de pureza, y eso nos lleva a nosotros también a meditar en que Dios es estricto en cuanto a la santidad, en cuanto a la santificación. Dios es muy estricto. Entonces aquí es donde uno se pregunta, pero tanto detalle, tanta norma, ¿para qué? Porque lo que la inmundicia era en ese momento, las inmundicias físicas eran para esta sociedad en ese tiempo, pues para nosotros lo debe ser el pecado. Estamos rodeados de un mundo muy sucio, de un mundo de mucha inmundicia en todos los aspectos, en todos los niveles. Y lo que nos está motivando el Señor aquí es que no nos contaminemos. Y aunque hay cosas que tocan nuestra vida, el Señor nos llama a descontaminarnos para entrar en la presencia del Padre santos y limpios en todos los aspectos. Y a partir del capítulo 13, pues empieza el capítulo 13, el capítulo 14, hasta el capítulo, el capítulo 13 y 14 nos habla de las leyes acerca de la lepra. Y aquí nos vamos a detener, creo que por el resto de esta semana, para ir entendiendo por qué lo meten aquí y cómo se descontamina una persona que es aquejada por este mal. Entonces vamos a leer unos versículos. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído al sacerdote o a uno de los hijos
sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote la reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiera la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará. Y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado de color de pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. Mas si brotare la lepra, cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Mas el día que apareciere en él carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva, y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Y cuando en la piel de la carne hubiere divieso y se sanare, y en lugar del divieso hubiere una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si pareciere estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra que se originó en el divieso. Y si el sacerdote la considerare y no apareciere en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote le encerrará por 7 días. Y si se fuere extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviere en su lugar y no se hubiera extendido en la cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha, y ésta pareciere ser más profunda que la piel, es lepra que salió de la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote la mirare y no apareciere en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviere oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días. Y al 7º día el sacerdote la reconocerá. Y si se hubiere ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviere oscura, es la cicatriz de la quemadura,
el sacerdote lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es. Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote la mirará, y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo. Es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a comentar. Bueno, está hablando de una situación aquí en Levítico 13, de la lepra. Cuando la lepra nos deja a nosotros una enseñanza. Hay muchas enfermedades que son de origen físico, pero la mayoría de las enfermedades pues son de origen espiritual. Y aquí tenemos que entender una cosa bien importante. ¿Qué nos muestra todo esto? Primero, vamos a irnos a la parte histórica y al significado real. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, pues siempre tenemos que aprender a mirar su contexto, el contexto en el que fue escrito y lo que realmente significa. Sobre todo cuando estudiamos el Antiguo Testamento, aquí tenemos que mirar el contexto original. Para el pueblo judío, para los judíos, pues la lepra es una enfermedad de origen espiritual. ¿Y dónde se origina esta enfermedad? Esta enfermedad es originada en el hablar. Esta enfermedad es originada en el hablar. Es producida por el mal hablar, por la murmuración, por los chismes. Entonces miremos que aquí vemos en Levítico 13, Levítico 13 nos muestra un proceso. Pero ese proceso se origina en algo muy pequeño. Ahora, ya a nivel general, la lepra también es sinónimo o es un tipo de lo que es el pecado. Entonces, miremos que aquí hay varios protagonistas. Primero, la persona, pero también está el sacerdote. Vamos a mirar cómo es ese proceso. La Biblia nos dice en el libro de Santiago 1:15, vamos a leerlo, el libro de Santiago, la carta a Santiago. A ver si lo encuentro por acá. Santiago capítulo 1, versículo 15, nos dice lo siguiente. Desde el 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire lo que está diciendo. Aquí el libro de Santiago nos está hablando de un proceso. Pero la Biblia ya, cuando nos menciona este pasaje de Levítico 13, nos menciona un proceso de la lepra. Entonces mire lo que dice ahí en el versículo 2: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca. Mire que primero ese proceso empieza con la mancha blanca, con una mancha, con una señal en la piel. Primero empieza así. Primero empieza como una mancha blanca, luego nos habla de una hinchazón. Dice en el versículo 4, dice: y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará el llagado por 7 días. Vamos a mirarlo así. Aquí nos está enumerando un proceso. Primero es una mancha blanca. Primero empieza con algo muy leve. Empieza con algo muy superficial. Y eso es representación también de cómo empieza el pecado. Algo superficial, algo que a lo mejor pasa desapercibido, algo que a lo mejor dice: eso no es nada. Muchas personas que a lo mejor sufrirían o sufren de esto dirán: no, eso no es nada. Eso se me va a pasar ahí con
con una crema, no sé, con algo. Pero el proceso va siguiendo. O sea, una persona cuando llega a ser, y vemos aquí que en el caso de los leprosos pues llegaban a ser desahuciados, llegaban a ser apartados de toda una sociedad, de todo el pueblo. Cuando una persona llega a ese estado, a ese nivel, no lo llega de la noche a la mañana. Tiene que haber atravesado un proceso. Igual cuando una persona cae en pecado, yo no sé si usted a lo mejor ha visto cristianos o personas que han estado en la iglesia muy consagrados, muy entregados a las cosas de Dios, y que de un momento a otro resultan cayendo en unas cosas horrendas, tremendamente fuertes. Y entonces usted se pregunta, pero ¿a qué horas esta persona hizo esto? ¿A qué horas esta persona cayó en esta determinada situación? Pues déjeme decirle que una persona nunca cae así de buenas a primeras, de la noche a la mañana. Siempre hay un proceso que empieza por un pensamiento, un proceso que empieza por una pequeña situación, por una tentación, pero que se va haciendo grande, cada vez más y más grande, y va avanzando hasta que llega un momento en que es el acabose. Y así empieza. Ese es el proceso del pecado. Y este pasaje de Levítico 13 nos va mostrando el proceso del pecado. Vamos a mirarlo así. Luego dice en el versículo 9, en el versículo 10, dice: y le mirará, y si apareciere tumor blanco. Mire lo que dice: si apareciere tumor blanco. Luego habla de un tumor blanco. Entonces primero una mancha blanca, luego habla de un tumor, es decir, la piel empieza como a cambiar de color, empieza a ser, cuando habla de tumor blanco, es algo en el interior de la piel, algo dentro va cambiando, algo dentro se está cocinando, y así empieza el pecado también. Esa es la segunda fase. La segunda fase es que empieza por dentro. A ver, ¿qué es un tumor? Un tumor es una carnosidad en el interior del cuerpo. Algo se empieza a manifestar dentro de la vida, dentro del corazón, y empieza a agrandarse. Entonces hay tumores espirituales, hay tumores emocionales dentro de nuestra vida, que se van alojando en determinadas partes de nuestra mente, de nuestro corazón. Y de hecho cuando aparece un tumor, la mayoría de las veces, y miremoslo esto desde el punto de vista espiritual, es porque hay cosas muy guardadas en el interior que necesitan que se manifiestan, y necesitan ser extirpadas, necesitan ser sacadas del cuerpo. Entonces miremos que la segunda fase es el tumor blanco, pero luego aparece la llaga de lepra. Aquí parece un poquito en desorden, pero luego dice: cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, en el versículo 9. Después de que aparece el tumor, aparece una llaga de lepra. O sea, ya revienta en la carne. Empieza ese tumor como a reventar. Pero luego aparece la carne viva. Y cuando aparece la carne viva, entonces ya el sacerdote declara que es una lepra crónica, ya es una cosa grave. Entonces miremos que hay 4 fases en el desarrollo de esta enfermedad. Pero aquí hay una cosa bien especial. El segundo protagonista principal de esto es el sacerdote. Y miremos lo que hace el sacerdote. La labor del sacerdote es muy, muy importante. En ese tiempo
no habían médicos. Los médicos eran los mismos sacerdotes. El médico era el sacerdote y el sacerdote era el que dictaminaba si la persona estaba enferma de lepra o no. Y mire lo que dice, volvamos otra vez al versículo 2. Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de los hijos de los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel, llaga de lepra es, el sacerdote lo reconocerá y lo declarará inmundo. Esta palabra inmundo suena muy fuerte. Pero la Biblia llama las cosas por su nombre. El sacerdote lo declara inmundo. Ahora, ¿qué hace el sacerdote? El sacerdote, cuando declara que esto es, le da el diagnóstico que esto es lepra, inmediatamente lo aparta a la persona. Dice en el versículo 4, encerrará el llagado por 7 días. O sea, lo pone en cuarentena. Y miramos que la Biblia nos habla de cuarentenas. Hace muy poco hemos vivido en el mundo una cuarentena bastante difícil para muchos, una cuarentena bastante complicada. Nunca nadie había vivido una cosa de estas en esta época, del hecho de estar encerrados, de estar separados, de no tener contacto con nadie, de estar todo el mundo encerrado en su casa. Pero esto lo decía la Biblia. Entonces miremos aquí esto. El sacerdote era el que dictaminaba. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tenía que estar el sacerdote? ¿O en qué condición espiritual tenía que estar el sacerdote para no equivocarse en algún diagnóstico? Eso es una buena pregunta, ¿verdad? El sumo sacerdote tenía que estar en una conexión con Dios. Tenía que estar en una comunión con Dios para poder dictaminar este tema, para poder dictaminar o para poder dar un dictamen bueno, digamos, acerca de lo que es la lepra. Ahora miremoslo desde otro punto de vista. La persona, cuando percibía que tenía algo anómalo en su vida, iba y se presentaba, iba y hablaba. Cuando estamos conectando la lepra con el pecado, no podemos quedarnos callados ante el tema del pecado. Tenemos que confesarlo. La Biblia nos llama a confesarlo y a vivir en santidad, en santificación. Y cuando la persona se presenta delante del sacerdote y le confiesa lo que le está pasando, el sacerdote inicia un tratamiento para recuperar esa persona, para que esa persona vuelva a conectarse con la sociedad, vuelva a conectarse con Dios. Y entonces aquí viene la gran aplicación que podemos ir sacando de esto. El pecado acaba con la vida de la persona, degrada la vida de la persona. Y es necesario entrar en ese tratamiento. El tratamiento que nos da Dios para salir, para levantarnos. Mire, esto nos conecta con varias cosas. Primero, con lo que le pasó a Pedro. Recuerde que el apóstol Pedro era uno de los estudiantes más aventajados del Señor Jesucristo. Era uno de sus mejores estudiantes, uno de los más inteligentes. Era el hombre que estaba, el estudiante más piloso, digámoslo así, del Señor Jesucristo. Estaba ahí siempre. Pero un buen día, Pedro empieza negándolo. Y vemos ese proceso. Pedro se alejó, Pedro negó al Señor, Pedro terminó maldiciendo el hecho de que estaba cristiano, de que creía en el Señor. Terminó
diciéndole a la gente, no, yo no conozco a ese Señor. Terminó negando al Señor. Y dice por allá que lloró amargamente. O sea, Pedro entró como en un estado de depresión. Pero, ¿qué hizo el Señor? El Señor poco a poco vino y lo levantó. No le recriminó. Nunca estuvo diciéndole, oiga usted, desgraciado que me negó, ahora lo voy a castigar. No, el Señor Jesucristo nunca tomó esa actitud. Simplemente vino y lo restauró. Vino y restauró la vida de Pedro. Igual pasó con el tema del hijo pródigo, la famosa parábola del hijo pródigo. El hijo se alejó paulatinamente, entró en la inmundicia, entró en la inmunda, digamos así. Pero volvió al Padre, y el Padre lo recibió y restauró su vida. Entonces, el proceso así como hay un proceso para caer en el pecado, también hay un proceso para salir de él. Pero aquí hay un punto muy importante, y es la voluntad de cada persona. Mire, Dios tiene misericordia. Sí, claro, Dios tiene misericordia. Pero cada cual se levantará en la medida, póngame cuidado lo que voy a decir, que quiera levantarse. En la medida que cada persona de su voluntad quiera levantarse, Dios va a entrar a hacer ese tratamiento para restaurar su vida. Ahora, la lepra es una consecuencia del pecado. Hay muchas personas que hoy están viviendo consecuencias en su propia carne, en su propia vida, de haberse alejado de Dios. Pero Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de amor, que recibe a aquel que se arrepiente, que recibe a aquel que tiene un arrepentimiento verdadero en su vida y en su interior. E inicia ese proceso. Y miremos que aquí parte del proceso es que va al sacerdote. ¿Y el sacerdote qué le dice? Reconoce su enfermedad, reconoce que tiene lepra y lo encierra 7 días. Y a los 7 días el sacerdote vuelve a hablar con la persona y le da otro reconocimiento. Y entonces revisa si ya está sano o si requiere otros 7 días de confinamiento. Y así va de 7 en 7 hasta que la persona termina recuperada. Y esto es muy importante, la acción del sacerdote. Usted y yo, como sacerdotes, somos llamados a restaurar a otras personas. Y esto es un mensaje para los que somos líderes, para las personas que estamos encargadas de un rebaño o de un grupo de personas. Ahora, si usted quiere hacer parte del grupo de los sacerdotes, pues bienvenido, pero tiene que cumplir unas ciertas normas y unos ciertos requisitos a nivel espiritual, tener madurez a nivel espiritual, tener una santidad, tener una vida de consagración delante del Padre, delante de Dios. Cualquiera no lo puede hacer. Pero la Biblia nos dice en 1 Timoteo o en 2 Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero el obispo debe tener unas características especiales, debe llenar unos requisitos a nivel moral y a nivel espiritual. El sacerdote ocupa un lugar muy importante y el sacerdote es el que aplica el tratamiento. Pero miremos ese tratamiento, aparta a la persona de todas las demás y va de 7 días en 7 días hasta que ya después de unas 3 o 4 sesiones, según lo que veo aquí, más o menos un mes o 5 semanas por lo menos, la persona puede ya entrar en una recuperación. Y esto nos lleva a entender la importancia, óigame bien, la importancia de la pastoral, la importancia de tener un líder, de tener una persona que le guíe, una persona que le ministre, una persona que ore. Eso es lo que hace el sacerdote. Visitar la persona, ministrarla, orar por ella y estar pendiente de toda su vida.
Entonces miremos ese proceso tan bonito al que nos tenemos que someter. En resumen de lo que hemos visto hoy aquí, que esta es la primera parte, porque este capítulo pues es muy largo, y luego ya nos mostrará en la parte final, en el capítulo 14, lo que tiene que hacer una persona para limpiarse. Pero miremos aquí, en resumen, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, la voluntad de la persona de querer salir de ahí. La voluntad de la persona que está sufriendo, que está viviendo una situación de estas, de querer salir y buscar el sacerdote. Mire, esto nos da la gran lección: no conformarnos a vivir en el pecado, no acostumbrarnos a vivir en el pecado. El pecado no hace parte de nosotros, no puede hacer parte de nuestra vida. Tenemos que aprender a ser libres. No puede hacer parte de nosotros. Entonces miremos esta gran lección. Y por el lado de los sacerdotes, el sacerdote tiene que estar dispuesto y vivir una vida de mucha santidad para poder ministrar. Para poder ministrar y para poder ministrar sanidad y para poder llevar un mensaje de esperanza a la vida de aquel que está padeciendo tremenda necesidad. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Papá Dios. Amado Señor, yo te doy muchas gracias por tu amor y tu bondad, por tu fidelidad y misericordia sobre nuestras vidas, sobre cada parte de nuestro ser. En esta mañana, Señor, nosotros queremos adorarte y bendecirte. Gracias por escogernos, por llenarnos, por saciarnos, pero sobre todo por hablarnos en este día acerca de lo que significa, Señor, de lo que aparece en nuestra vida física, fruto de un estado espiritual o de un estado interior corrompido y dañado, Señor. Amado Padre, hoy queremos pedirte que abras nuestros ojos y que nos muestres en qué estado estamos. Que nos muestres, Señor, en qué partes a lo mejor estamos padeciendo de lepra. Y ayúdanos, Señor, a renunciar, a reconocer que hemos fallado y que estamos haciendo mal, que estamos cometiendo pecado, y límpianos. Padre Santo, límpianos, santifícanos, renuévanos. No permitas que ninguna inmundicia toque nuestras vidas, Señor. Ayúdanos cada día, amado Señor, a permanecer limpios, a permanecer santos, a permanecer y a vivir una vida renovada y restaurada contigo, en tu presencia, mi Señor. Amado Padre, gracias. Gracias por tu amor y bondad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tus misericordias. Ayúdanos, Señor, como sacerdotes también a estar pendientes de aquellos discípulos que tú nos has dado para sacarlos adelante, para que no caigan más, Señor. Ten misericordia de cada uno y llena, sacia, restaura, Señor. Haz tu obra preciosa y perfecta en la vida de cada uno, Señor. Hoy oro para que traigas restauración, para que traigas vida, para que traigas gozo, consuelo y libertad, amado Padre. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.